Como ustedes han oído varias veces el apellido de Auftereken, que es mi apellido, y también compartimos este apellido con Anadilia, con mi esposa. Ustedes se han dado cuenta seguramente que no soy de Choachí o de Suatá, sino de otra parte. Realmente nací en Suiza. Mi papá era agricultor, bastante pobre. Él nunca tenía más de 3 vaquitas, pero sí tenía 6 hijos y era duro para mantenerlos. Por eso yo conocí también la pobreza, sobre todo durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. A veces me preguntan aquí, usted Ricardo, ¿por qué vino a Colombia? Y yo tengo 2 respuestas. Porque yo desde muy pequeño, sobre todo en el tiempo del colegio, tenía mucho interés en conocer otras culturas. A mí me gustaba viajar mucho. En los últimos 40 años aquí en América Latina, yo he conocido desde Canadá hasta Perú prácticamente todos los países de América Latina. Y por otra parte, también me ha interesado mucho desde pequeño, desde sobre todo el colegio, el tema de la justicia o de la injusticia. En el mismo colegio formamos un grupo de estudiantes que discutimos y leíamos textos sobre eso de la injusticia, que por qué en el norte hay gente que tiene mucho más y en el sur, como en Asia, en África, en América Latina, hay gente tan pobre. Y eso finalmente me hizo tomar la decisión, después de los estudios, de venir aquí a Colombia. A Colombia era por pura casualidad porque me propusieron aquí para hacer un trabajo. Y ustedes han visto aquí en el video que se hablaba de Leiva. Leiva es un municipio en Nariño. Nariño de por sí me parece es un departamento bastante pobre porque tiene unas partes muy pobres, pero Leiva en ese tiempo, hace 45 años, tal vez era el municipio o uno de los municipios más pobres. Ni siquiera era un municipio, era apenas un corregimiento. Allá empezamos a trabajar 4 personas, todas de Suiza, con los campesinos. Yo no quiero entrar aquí en detalle, pero para explicarles un poquito cómo era la situación. Nos tocó montar a caballo 6 horas para poder llegar a este Leiva. 3 horas para llegar al río Patía, después en canoa, cruzar el río y los caballos atrás, y después 3 horas para subir. Este pueblo no tenía nada, no tenía acueducto, no tenía luz, no tenía hospital, mucho menos médicos. No tenía ninguna infraestructura y nosotros empezamos a trabajar ahí. Muchas veces me tocó ir con juntas de acción comunal a Pasto para ver si de pronto nos abren la carretera desde el río Patía hasta Leiva, pero no logramos. Y ahora les voy a contar un episodio que para mí ha sido muy importante. Estuvimos allá tal vez año y medio cuando nos llamaron que habían traído desde atrás de la cordillera de un día de camino a una joven que no podía dar a luz. Era una mujer de unos 20 años. La tenían 2 campesinos colgada de 2 cuaduas. Ella estaba ahí envuelta en sábanas ensangrentadas y nosotros no podíamos ayudar porque no había médico. La enfermera que había le ayudó un poquito, pero eso no le podía ayudar. Yo me di cuenta que esta joven estaba ya a punto de morir y la criaturita que quería nacer no podía ver la luz del mundo. Finalmente siguieron camino hacia abajo, hacia el río Patía, y apenas llegaron allá, los 2 murieron. ¿Yo por qué cuento eso? Porque eso ha sido, en estos 45 años que vivo aquí en Colombia, tal vez el incidente que me ha impresionado más. Yo a veces me despierto por la noche y veo todavía a esta joven muriéndose. Y yo en este tiempo no podía entender por qué una joven que tiene toda una vida por delante tiene que morir únicamente porque no hay médico, no hay atención.
¿Por qué este niño, esa criaturita, no podía ver la luz del mundo? ¿Y por qué cuento eso aquí? Porque en ese tiempo, en los años 70, al principio de la década de los 70, había bastante jóvenes de mi edad, porque en ese tiempo también era joven yo, que decidieron irse para la guerrilla. Yo conocía gente. ¿Por qué? Porque decían, si esta situación no se puede cambiar por las buenas, hay que cambiarla por las malas. Para nosotros, como recién llegados de Suiza, era claro que esto no era el camino. Yo en mi vida nunca he podido compartir eso de la violencia, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Sobre todo por dos razones, porque yo soy una persona creyente, católica, yo leo la Biblia, yo trato de vivir según el Evangelio, donde todas las palabras nos indican, nos enseñan que no hay que matar. Y por otra parte me acuerdo mucho que mi papá nos enseñaba que la sangre humana debe correr por las venas de las personas y no por las calles. Esta primera experiencia de los 7 años de trabajo con la gente pobre, sobre todo campesina, me dio a mí como el hilo conductor para seguir trabajando por la gente que necesita nuestro apoyo. Después de Leiva, en Leiva además yo conocí a Nadilia y eso daba más razón para quedarme aquí en Colombia. Después me ofrecieron aquí en Bogotá la dirección de una fundación que, oigan bien, se llamaba Paz en la Tierra. Y con la misma filosofía trabajamos los siguientes 10 años que yo era director de Paz en la Tierra. Y finalmente, hace 26 años, creamos la Fundación Apoyar. Yo pienso que miles y miles de niños han podido alimentarse bien, han recibido cariño, han recibido buena educación gracias a la intervención de la Fundación y de muchas madres que han colaborado con nosotros. Eso ha sido estupendo. Hemos trabajado con muchas mujeres, sobre todo mujeres jefes de hogar, que abandonadas muchas veces por los papás de sus hijos. Y aquí yo quiero contar un poquito una experiencia que me ha impresionado mucho de parte de Anadilia, porque ella durante casi 20 años ha ido al sur de Bogotá, al suroriente, se ha reunido semanalmente con grupos de mujeres, pero lo que más me impresionó fue que no daba conferencias muy académicas, no, se sentaron las señoras en un grupo y empezaron a tejer. Y tejiendo sacos y medias y vestidos para los niños y para los maridos, se iba dando un proceso de concientización. Hablaron de la educación, de la vida familiar, de la educación, de la vida familiar, de la vida con el esposo, pero también sobre temas políticos. Y de este trabajo tan interesante, me parece a mí, surgieron varias organizaciones de mujeres en el sur de Bogotá. Fuera de esto, también hemos trabajado mucho, por ejemplo, en vivienda. Yo casi digo que hemos alcanzado casi 1000 viviendas en el país. Hemos hablado aquí, hemos creado barrios enteros en Montería, en Sincelejo, en Cartagena, siempre con la colaboración de la gente. Nunca hemos repartido limosnas, sí, tampoco como se ha dicho últimamente, como el gobierno que ha repartido ayudas gratis a la gente, sino mermeladas, ¿cierto? Nosotros hemos exigido siempre la colaboración de la gente. Yo quiero también aquí agradecer de una forma especial a todos los que han trabajado aquí en la Fundación, a todos los compañeros y compañeras. Yo creo que somos una de las instituciones con más tiempo de labores de la gente, porque aquí hay compañeras que llevan ya 25, 26 años en la Fundación, prácticamente desde el principio. Pero yo creo que el equipo de trabajo de la Fundación
también merece un fuerte aplauso. Porque con esa amargura en el corazón, con este odio, no podemos seguir viviendo. Desafortunadamente yo veo mucha gente todavía que anda con intenciones de guerra, que habla poco de perdón. Yo pienso que eso lo tenemos que superar, ¿cierto? Para poder empezar una nueva etapa en la historia de Colombia. Pero por otra parte, yo estoy seguro por toda la experiencia que he tenido que si no hay justicia social, esa paz va a ser muy parcial. Si hay una sola madre joven que no puede dar a luz, colgada de 2 palos, no puede haber una paz completa, ¿no les parece también? Si hay campesinos sin tierra en este país, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra, y no pueden sembrar porque no tienen tierras y porque no tienen acceso, si eso se da, no puede haber una paz completa. Por un reciente estudio que yo leí de la Universidad Nacional, me di cuenta que todavía el 10% de la población en Colombia posee prácticamente la mitad de la riqueza que hay en este país. Eso no es justicia, ¿no les parece? Eso es injusticia. Si eso no cambia, muy difícil va a haber paz en el país. A terminar con una frase, este año compramos con Ana Dilia un calendario hecho aquí en Colombia que cada mes trae una frasecita. Y la semana pasada estaba revisando las frases que hay en estos 12 meses y me llamó la atención una frase donde dice: si la paz cuesta mucho trabajo, trabajemos. Repito otra vez, si la paz nos cuesta mucho trabajo, trabajemos. Muchas gracias.